¿Cuánto tiempo podría sobrevivir en las mismas condiciones que ella? Digo así, soportando los charcos, el balde, los bichos, la enfermedad. A los blancos buenos que vienen con la pretensión enfática de que ellos sí saben qué hacer y cómo se debe vivir, y luego todo igual o peor. Siglos de insolencia e imposición. ¿Puede hacer daño la bondad? Digo, el grupo de médicos que viaja a los confines de la selva amazónica para curar indígenas, o un famoso que canta rodeado de niños para promocionar un proyecto de abastecimiento de agua, o las acciones religiosas de voluntarios en catástrofes, en conflictos, en epidemias, ¿podrían ser dañinas? Si pretendo ayudar a otros, ¿es suficiente mi buena intención? Soy Miguel Roth y quiero invitarlos a recorrer los paisajes de la solidaridad y la fe latinoamericana. Crónicas sobre las formas como practicamos y contamos la caridad en tiempos convulsos. Postales y retratos narrados para entender los mecanismos de la industria compasiva en la era de las redes sociales. Esto es Sin Piedad, la primera serie de Podcast Angular. Hoy presentamos Todas las aguas, episodio final de la primera temporada. Para Isabel, que no se llama así en Nivaclé su idioma, el entorno, su terruño, el país es quizá 40-45 kilómetros cuadrados. Tal vez Nowlan, a 4 horas si los caminos dejan. Como mucho Filadelfia, a 1 hora más desde Nowlan. Sus horas, las horas de Isabel, son repeticiones incesantes, nada fáciles, de preguntas sobre la leña, suposiciones sobre el día en que parirá la cabra moteada del rebaño que es comunitario. O... ¿será que el Jacinto traerá pilas? ¿Se habrá acordado el Jacinto de traer las pilas? Cuando llegue, ¿tendrá las pilas el Jacinto? La comunidad de Yishinachat huele a palo santo y a polvo. Cerca de las casas, el humo frágil de pequeños braseros encendidos en el piso complementan los aromas de tierra adentro. Este es el Gran Chaco paraguayo. Yishinachat forma parte del departamento de Boquerón, el más grande del país, 1/3 del territorio de Paraguay, pero con solo el 2% de la población total. Asunción está tan lejos del paraje como podría estar cualquier otra ciudad del mundo. Isabel nunca llegó más allá de Filadelfia, la capital departamental, y fue allí 3 o 4 veces en toda su vida, ya ni se acuerda. Sí recuerda tanto rubio junto. Los rubios son menonitas, que llegaron allá por 1920 y se ubicaron en el Chaco Boreal, donde instalaron las colonias y sus 3 pilares fundamentales. Fe, trabajo, unidad. Para hacer frente a lo que denominaron el infierno verde. El infierno resultó mejor para su economía que Rusia y Alemania, desde donde huían. Fueron décadas en las que se consolidaba el modelo de latifundio y Stroessner, el presidente de una dictadura que se prolongó 35 años en Paraguay, repartió entre amigos y contactos enormes superficies de tierras libres, como decían, que hoy se explotan con soja. Pero el Gran Chaco se lo ofrecieron a los inmigrantes rubios porque les parecía inútil. En la actualidad, los establecimientos cooperativos menonitas generan el 75% de la producción láctea paraguaya y su ganadería se exporta a los mercados internacionales más exigentes. La relación entre menonitas e indígenas fue desde un comienzo irregular pero pacífica. No obstante, en el ambiente puede percibirse desprecio por los pueblos nativos, a los que se considera el sector social más bajo. Ellos, menonitas, retrato vivo de la bendición del progreso, ven en ellos, en los otros digo, unos indígenas pobres. A lo sumo, los domingos posiglesia, pobres indígenas. El evidente retrato del fracaso. Un espejo sucio de nosotros, dicen ellos los menonitas, un espejo sucio de nosotros mismos si no supiéramos hacer lo que debemos. Isabel lo sabe, pero tiene otras preocupaciones. Paulina, que tampoco se llama así en Nivaclé, también lo percibe. Paulina es promotora de salud, lo más parecido a un médico para la comunidad, y ella también lo sabe, lo percibe. Para el resto, para menonitas, paraguayos, extranjeros o criollos, ellos son el escalón más bajo.
Pero Paulina no se queja ni se explaya en los agravios. Tiene motivos más importantes en los cuales pensar. Que los niños tengan completo su registro de vacunas, por ejemplo. Que lleguen las vacunas. Examinar las casas para ver si hay vinchucas, los insectos responsables de la transmisión de la enfermedad de Chagas, y pedir por enésima vez algún compromiso para combatirlas. En la puerta de la casilla de Isabel veo pegado un viejo papel del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el que dejaron registro de solo 2 fumigaciones de 5 indicadas. La última visita, 2011. Incluso si hubiesen cumplido la promesa de la quíntuple dosis, habría servido de poco. Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, junto a colegas de Bolivia, Paraguay, Estados Unidos y Francia, realizaron una investigación regional durante 3 años para evaluar la efectividad de los protocolos de fumigación implementados por los programas oficiales del control de Chagas, con la intención de entender el proceso de reinfestación de las casas. El resultado lo publicaron en una reconocida revista científica. Los protocolos que se utilizan internacionalmente fallan a la hora de eliminar al insecto vector del mal del Chagas. La investigación no solo demostró que los intentos por interrumpir la transmisión del parásito responsable de la enfermedad son insuficientes, sino que también reveló que las vinchucas se han vuelto resistentes a los insecticidas habituales. Sin saberlo y mientras tanto, Paulina revisa los filtros de agua, un elemento imprescindible para la vitalidad comunal. Cuenta que antes de la llegada de los filtros abundaban los casos de diarrea, vómitos, las cefaleas y las infecciones. Porque tomábamos agua contaminada del tajamar. Incluso los que teníamos aljibe nos enfermábamos porque había microbios en el agua. Para bombear y abastecer con agua del tajamar a una red de 20 grifos, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementó un molino de viento. Actualmente sirve para llevar agua al corral para ganado mayor. La comunidad tiene unas 50 cabezas de ganado vacuno y otras 50 de caprino. Cultivan en huertos donde producen maíz, poroto, sandía, zapallo, batata, sorgo y melón. Otra parte del ingreso económico lo constituye la caza y el trabajo en estancias de los vecinos, en las mismas tierras laceradas por alambres de púas que antes supieron desandar sin tener la obligación de pedir permiso. Un grupo de dueños, la élite latifundista actual, tiene en su poder casi toda la superficie ganadera y agrícola. Paraguay es uno de los países a nivel mundial con la peor distribución de tierra. Además, el Gran Chaco es la región americana donde más avanzó la deforestación. Las topadoras, el emblema del modelo extractivo, embisten los últimos reductos libres de la profanación industrial, empujando a las poblaciones indígenas a parcelas precarias y reducidas. Hay un marcado interés en atraer inversiones extranjeras. La venta de agrocombustibles se incrementa, concentrando la riqueza aún más. Es una ironía lamentable ver camiones a rebalsar, chorreando granos que podrían alimentar las panzas de los niños que miran pasar el camión sin saber que la carga podría darles de comer un año entero a toda su comunidad y a otras 2 más. 3 bolsas de grano alcanzan para llenar un tanque con etanol. Esos mismos sacos servirían para alimentar a una familia entera durante largos meses. Son ecuaciones malditas. Tanto en Yishinachat como en el resto de las comunidades de la zona, la sombra del hambre amenaza y se empecina con los menores de 5 años. Se estima que la desnutrición crónica afecta a 4 de cada 10 niños. La situación se torna más crítica si consideramos la ausencia de agua potable. Isabel camina Chaco adentro. Lleva un trapo, un recipiente de plástico y un balde de 20 litros en la mano. Vamos al tajamar. El tajamar es como un gran charco en el que ella se mete hasta las rodillas, pone el trapo en la boca del balde a modo de filtro y con el recipiente limpia la superficie del lugar donde cargará agua. Me cuenta que es su principal fuente de abastecimiento y que solían tomar así, directamente. Se pone el trapo o filtro enroscado en la cabeza y levanta el balde. Camina de regreso con tanta fuerza como equilibrio. A pesar de su contextura frágil, tiene una fuerza extraordinaria. Se lo digo y me dice que no siempre fue así, que antes apenas podía levantar el balde y que andaba enferma cada 2 por 3 y que sus hijos y los hijos de los vecinos y los vecinos también. Pero ahora tienen 90 yambuís para tratar el agua. Los yambuís son filtros fabricados por una comunidad nivaclé hermana, construidos por ceramistas locales,
con materiales del Chaco. El programa de construcción y distribución de filtros podría responder gran parte del problema de dotación de agua potable a corto y a mediano plazo sin necesidad de subsidios permanentes. Podría crear oportunidades de empleo y desarrollo local sin dependencias. Sin embargo, aún no cuenta con el respaldo necesario para llegar a los rincones donde más lo necesitan. Diego Dorigo, coordinador de proyectos para una agencia humanitaria, describe los filtros como tecnología eficaz y de buena aceptación, tiene bajo costo y es de fácil mantenimiento. Diego habla con pausa. Es un tipo alto, sencillo, humilde. Es de esas personas que pueden acomodarse los lentes con una mueca, sin tocarlos. Es biólogo con maestría en salud pública, políticas sanitarias, organización de los servicios y epidemiología con énfasis en enfermedades emergentes. Sabe muchísimo. En las comunidades lo aprecian y noto cuánto les alegra saber que llegó. Por la noche, a la luz de un rescoldo tímido, le pregunto detalles del filtro. Me cuenta que lo construyen a base de barro calcinado con una mezcla de arcilla y acerrín y que está impregnado con plata coloidal. El depósito cerámico tiene unos 25 litros de capacidad y viene con tapa, que puede ser de cerámica o de chapa galvanizada, y una canilla para administrar higiénicamente el agua. Diego habla técnico, es investigador y científico, pero se esfuerza para que podamos entenderlo. Los filtros producen agua de muy buena calidad, reportando una remoción de turbiedad y de bacterias en un porcentaje cercano al 100%. Che, si el programa es tan efectivo, pregunto extrañado, ¿por qué no hay más apoyo? Diego inclina la cabeza a la derecha, cierra los ojos, levanta las cejas, estira los labios. Es una expresión de pena más que de perplejidad. Es casi resignación. Mejorar sustancial y efectivamente las condiciones de vida de las comunidades nativas del Gran Chaco puede resultar un incordio para quienes tienen otros intereses. Lo dicho, es el lugar de Latinoamérica donde más avanza la deforestación. A los grupos ganaderos, petroleros y forestales les conviene que los Nivaclé tengan sed. Rodeamos un fuego flaco con una función más bien decorativa. Nos ilumina sin gracia. Humbert, fixer, colega y amigo paraguayo, se ríe de mis intentos por intimidar a los mosquitos con el humo. Te van a picar igual, por curepa. En el país guaraní dicen que todo argentino es un cuero de chancho, o curepa. Entre comentarios sobre las frases de Diego y manotazos al aire, intentamos recordar quién era el que decía que la caridad es una solución obscena. Nos debatimos entre autores posibles, hacemos alguna apuesta. Días después daremos con la respuesta en internet. Se trataba del siempre transpirado filósofo y sociólogo esloveno Slavoj Žižek, quien escribió que la caridad conlleva elementos de hipocresía. En la actualidad, el acto mismo de consumo egoísta ya incluye el precio de su opuesto, dice Žižek. En Starbucks te lo dicen de forma explícita. Cuando compras aquí, estás comprando algo mayor que una taza de café. Estás comprando una ética del café, porque adquirimos más café de comercio justo que cualquier otra empresa en el mundo. Invertimos y mejoramos las prácticas de cultivo y bla, bla, bla. Te sugieren que con tu compra estás colaborando con el medio ambiente y estás ayudando a los niños hambrientos de Guatemala u otro país, y etcétera, etcétera. No solo se trata de la compra del café, del calzado, lo que fuese, sino de tu redención como consumista. Es un cortocircuito. El acto mismo de consumo egoísta incluye el precio de su opuesto, insistía Žižek. La práctica se extendió y le vino como anillo al dedo a gobiernos y al branding empresarial latinoamericano que se aprovecha de las reacciones compasivas para mejorar su posicionamiento y ventas con el apoyo de actrices y cantantes que, además de exigir miles de dólares por aparecer como los seres angelicales, sacan rédito en las redes sociales. Un solo posteo bondadoso le suma 10.000 me gusta. Los videos superan el 1.000.000 de reproducciones y hace el pico de suscripciones esperadas. Charity business. La caridad se convirtió en una mercancía más. Los fondos de cooperación que se activan en la región suelen estar al servicio de clientelismos. Las iniciativas solidarias actuales tienden a mostrarse como una beneficencia inmaculada, reluciente, bien maquillada.
Las multinacionales lideran campañas y se presentan como la voz de los que no tienen voz, pero no se arriesgan. Van a lo suyo. Cantan sobre agua segura, pero no hablan de la potabilidad ni del acceso libre a un bien que nos corresponde como humanos. Años atrás, el gobierno paraguayo pidió un préstamo de $20 millones a la gran banca, dizque para concretar un programa de saneamiento y agua potable. Años después, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica al país entre los 15 que peor manejan el agua a nivel mundial. En 1891, Oscar Wilde describió con lucidez este tipo de actitudes. Es más fácil tener simpatía con el sufrimiento que tener simpatía con el pensamiento. Las personas se encuentran rodeadas por pobreza espantosa, por fealdad espantosa, por hambrunas espantosas. Deberían estar fuertemente movilizadas por todo esto. De acuerdo a intenciones admirables, aunque mal dirigidas, se suman muy seria y sentimentalmente a la tarea de remediar los males que ven, pero sus remedios no curan la enfermedad, sino que la prolongan en verdad. Sus remedios son parte de la enfermedad. Intentan solucionar el problema de la pobreza a instancia de mantener a los pobres vivos o entretenidos. Pero esta no es una solución, es un agravante de la dificultad. La caridad degrada y desmoraliza. Se apaga la fogata y también la charla. Despliego la tela mosquitera y me resguardo adentro. Miro los insectos que se posan, los escucho. Escucho rumores desde el tajamar y pienso cuán frágiles somos nosotros al lado de Isabel, que no se llama así en Nibaclé, ni sabré cómo. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir en las mismas condiciones que ella? Digo así, soportando los charcos, el balde, los bichos, la enfermedad. A los blancos buenos que vienen con la pretensión enfática de que ellos sí saben qué hacer y cómo se debe vivir, y luego todo igual o peor. Siglos de insolencia e imposición. Humbert, el colega, sigue despierto. Corta el silencio y me dice que sería más sencillo hacer noni si le contara una historia. Siempre ocurrente, remata. ¿Sabes por qué, Curepa? Porque estamos acostumbrados a que nos duerman con cuentos de hadas. Esta es una producción de Angular basada en el libro Sin Piedad, que podés conseguir en espacioangular.org y en las direcciones que dejamos en la descripción. Como cada uno de nuestros esfuerzos, los contenidos que publicamos son autogestivos e independientes. Sin Piedad fue escrito y narrado por Miguel Roth. Las grabaciones fueron realizadas en el estudio de Huellas, en La Pampa, Argentina, bajo la dirección técnica de Lucas Nicolaus. El diseño, la mezcla y la edición sonora estuvo en las manos y oídos de Patricio Tosco. La música es de César Lefiñanco. La producción general es del equipo periodístico de Angular. Escuchanos en las mejores plataformas y encontrá todos los contenidos en espacioangular.org. Si querés formar parte, podés apoyarnos y contribuir para que continuemos creando contenidos alternativos de calidad. Si les contás a otros de Angular, siempre será una buena noticia. Hacemos lo que queremos. Hacemos periodismo narrativo.